a la una. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una y saludamos a Armando Mengual, dirigente político del Estado Carabobo, ex integrante de Primera Justicia, porque allí pues se divulgó que él era dirigente de Primera Justicia. Tienes tiempo apartado de esa organización, ¿no? Sí, por lo menos un año que no. Un año fuera de PJ. Decidimos apartarnos de Primera Justicia. No sé si escuchaste la entrevista con Oliver Blanco, bueno, venías ya en camino, y él allí, bueno, plantea las diferencias que hay entre factores opositores con respecto a la táctica y la estrategia a seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, más allá de la posición de Oliver, que saludo y nos complace que gente tan joven esté pensando en buscar opciones reales de salida a la crisis política que tiene el país, cualquier venezolano puede percibir las diferencias que hay en el mundo opositor y tal vez, Vladimir, debemos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado al reencuentro de la oposición, al reencuentro sincero, al reencuentro de un mecanismo para lograr el cambio que ciertamente quieren todos los venezolanos, pero un cambio pacífico, un cambio que no genere muertes, que no genere guerras. Yo creo que ya está absolutamente suficiente el tema de que en Venezuela la política se haya convertido en una suerte de guerra, a ver quién tiene más muertos o quién es más asesino que otro. Por ejemplo, sin duda que la sociedad venezolana, en lo más profundo de su corazón, si eso no se exprese en las calles, tiene un dolor inmenso por lo que ocurrió con el concejal Fernando Albán. Yo creo que eso tiene que marcar un antes y un después en la política, pero que pasa por recuperar la política. De hecho, nosotros... ¿Tú conociste a Fernando Albán, por cierto? Sí, fuimos bastante amigos. Él era una autoridad nacional de Primera Justicia, el jefe de Primera Justicia gremial. Sé que es un hombre de su calidad humana, de sus convicciones democráticas, bueno, y con una vida realmente ejemplar. Ahora, yo también, Vladimir, escuché el discurso del presidente Nicolás Maduro en las Naciones Unidas y vi que el presidente de la República le estaba solicitando al FBI y a la comunidad internacional que se hiciera una investigación con relación a los hechos del 4 de agosto en Venezuela con el tema de los drones. Pues yo creo que esa propuesta hay que rescatarla y acompañarla de que vengan la comunidad internacional, incluso el FBI, para hacer ambas investigaciones. Lo ocurrido con el concejal Fernando Albán y lo ocurrido el 4 de agosto, para ver si de alguna manera nosotros nos salimos de ese chantaje de los extremos, de ese chantaje de los radicalismos y empezamos a buscar un camino que nos permita reencontrar el mundo opositor, ponernos de acuerdo sobre un mecanismo que nos permita devolverle la paz a Venezuela, lograr la convivencia política y que se termine imponiendo la mayoría a través del voto, que es en lo que los demócratas siempre hemos creído. Mucha gente que dice que en Venezuela no hay salida electoral, bueno, ponen como ejemplo lo que ha pasado en varias elecciones, ponen como ejemplo la designación de protectores en las gobernaciones donde el gobierno no gana, pone como ejemplo el tema de la parcialidad del CNE o el uso de los recursos públicos en la campaña. ¿Qué se le responde? Bueno, todas esas cosas, Vladimir, yo cuando estuve participando con Primera Justicia, me correspondió ser jefe de la campaña del Circuito 5, junto con el secretario general de ADE, el doctor Rubén Limas, en el Estado Carabobo. El Circuito 5 es un circuito que tiene mayor población electoral que el Estado Cogede, arrojó 3 diputados. Nosotros allí, que es el sur de Valencia, ganamos las elecciones 60 a 40, 60% a favor de la oposición y derrotamos el uso de los recursos del Estado, que obviamente es un delito, derrotamos el Consejo Nacional Electoral y derrotamos todo el ventajismo que significaba que representaban los candidatos del gobierno. ¿Pero por qué pasó eso? Porque teníamos un solo discurso, porque estábamos realmente unidos, porque estábamos de acuerdo en cuanto a una estrategia para lograr los objetivos, que fue para lograr una mayoría parlamentaria que incluso fue sorprendente frente a los cálculos que teníamos dentro de la propia unidad. Ahora, hay que evaluar con frialdad qué ocurrió después del 2015. Yo creo que una mala lectura del resultado. Muchos de los diputados creyeron que la gente votó por ellos y la gente votó fue contra el gobierno. La gente votó realmente para que mejorara la situación económica del país y para que la unidad democrática pudiera construir un liderazgo, una opción de cambio confiable a partir de ese resultado electoral. Bueno, empezaron las diferencias, muestra de ello fue que no nos pudimos poner de acuerdo ni siquiera en una ruta para el gobierno legislativo y bueno, empezó una tragedia realmente en la conducción política, donde desgraciadamente el factor detonante fue la falta de unidad, lo que ha terminado en la realidad que tenemos hoy,
donde estamos y tenemos que decirlo sin ningún tipo de complejo, por lo menos los que hacemos política, no para las redes ni para el aplauso, sino para estar realmente con la gente y para construir cosas a favor de la democracia, pues estamos absolutamente en la nada, en medio del chantaje del gobierno y en medio del chantaje de los radicales de la oposición. Yo creo que de allí tenemos que despojarnos de actitudes, despojarnos de egos, despojarnos de esa soberbia de quienes se creen dueños de la razón, pero que al final de la historia la señora o en la familia que nos está escuchando va al mercado y resulta que para comprar un poquito de legumbres, de hortalizas, se gastan más de 3.000 bolívares soberanos. Vamos a pasar un poquito a Carabobo. ¿Cómo está el carro de Drácula por allá? ¿Está funcionando estas fórmulas de...? Bueno, mira, la lectura que nosotros le damos al gobernador de Carabobo, el gobernador de Carabobo es un consentido del presidente Nicolás Maduro. Es un gobernador que maneja muchísimos recursos. Nosotros hemos tenido una política de posiciones frente al gobernador del estado. Él tiene su manera de ser, nosotros tenemos la nuestra, pero él no puede perder de vista que él es el gobernador de todos los carabobeños. Tiene que entender que hay carabobeños que pueden hacer libres señalamientos y que tiene que rendirle cuentas al Estado. Nosotros hemos observado la cantidad de recursos que llegan para resolver algunos temas puntuales y sin ningún tipo de mezquindad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que hay una obra de envergadura que se está haciendo ahorita y no solamente lo que representa, sino lo bien hecho que se está haciendo. Pero también hay otras cosas. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, una remodelación importante en el distribuidor San Blas, pero que es la entrada de Valencia, incluso la entrada para el occidente y para la costa carabobeña. Pero también hay otros temas. El gobernador tiene que incrementar la flota de autobuses, unos autobuses que han traído de los Estados Unidos usados. Un privilegio tener un gobernador que le permitan esas cosas y cualquier otra cantidad de equipos que han llegado. Lo lamentable es que un país petrolero como Venezuela tenga que estar comprando chatarra. No, y que tengamos que estar remodelando un distribuidor que tiene un poco más de 40 años cuando podemos incluso tener autopistas mucho más modernas. Pero de alguna forma yo creo que se están haciendo las cosas y nosotros seguiremos en nuestra política de señalar cuando las cosas estén mal y cuando las cosas estén bien. Yo creo que este es un momento... Eso, por ejemplo, de exponer a los presuntos especuladores en estas carrozas. Eso es un estilo. A mí me parece eso realmente divertido. Pero te digo, es un estilo que yo no sé si la mayoría de la gente comparte. Con eso lo que hay que tener es mucho cuidado, sobre todo en un momento donde la justicia en Venezuela está tan débil y tan cuestionada. Claro, hay que ver cómo ve eso la población, ¿no? Bueno, hay una máxima, ¿no?, de que hay gobernantes que apelan al pan y al circo. Yo creo que eso es más circo que otra cosa. Ahora, fíjate tú, con respecto al Estado Carabobo, los temas de servicios, por ejemplo, las alcaldías, no solamente el gobierno central, las alcaldías han podido hacer algo. La alcaldía de Valencia, la alcaldía de Naguanagua, en fin. Bueno, son realidades muy duras, ¿no? Yo creo que le correspondería a los alcaldes, como deben hacerlo, explicar el destino de los recursos y los recursos que están recibiendo también. El tema de la alcaldía de Valencia, donde el 70% de su presupuesto era de ingresos propios y ese 70% era producido por la zona industrial, que hoy está prácticamente quebrada o paralizada, pues sin duda que tiene que ser un presupuesto muy disminuido. Ahora, hay problemas que lo que indican es un colapso cada vez mayor. Nosotros tenemos cifras, por ejemplo, Vladimir, del tema del gas. Más del 65% de la población carabobeña no tiene acceso al gas. Por lo menos el tema del agua. Hemos pasado semanas enteras sin el tema del suministro del agua por una cantidad de inconvenientes técnicos, pero que al final se traducen en la falta de recursos de unos acueductos que tienen más de 40 años y que ya fueron diseñados para otro tipo de ciudad. Es un tema presupuestario, pero también de prioridades, ¿no? Un tema presupuestario y de prioridades y también de meterle un poco el pecho a la cosa, ¿no? Ahora, ¿la oposición tiene propuestas allá en Carabobo frente a esos temas? Bueno, en este Porque momento... Una cosa es decir, bueno, lo que la gente sabe, no, abre el chorro, no hay agua, no hay luz, qué sé yo, pero hay propuestas, por ejemplo. Claro, yo creo que es importante y es un llamado que yo quisiera hacer a todos los factores de la oposición. No solamente ponernos de acuerdo en torno a la unidad que necesitamos para lograr un cambio político en Venezuela y para reanimar a la mayoría de la población que quiere, sin duda, salir de este gobierno, pero también para hacer unas propuestas y tener una agenda frente a las actividades que debe hacer el gobierno, tanto regional como el gobierno nacional. Vienen unas elecciones a concejales. ¿Cuál es tu postura frente a esas elecciones?
y también frente a la posibilidad de que se haga un referéndum para aprobar o rechazar lo que se proponga en materia de cambio a la Constitución del año 1999. Vamos a la pausa y ya volvemos con Armando Mengual, dirigente político del Estado Carabobo.